Capítulo 3. Sentimientos de desesperación. En junio de 1842, el señor Miller presentó su segunda serie de conferencias de Portland. Consideré un gran privilegio poder asistir, porque me había desanimado y no me sentía preparada para encontrarme con mi Salvador. Esta segunda serie despertó con una conmoción mucho mayor que la primera. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Numerosos discursos pronunciados desde diversos púlpitos trataron de poner en manifiesto los supuestos errores fanáticos del conferenciante. Sin embargo, a pesar de esto, grandes grupos de ansiosos oyentes asistieron a sus reuniones y muchos no pudieron entrar. Los asistentes permanecían tranquilos y atentos. La manera de predicar del señor Miller no era florida ni elocuente. En cambio, presentaba hechos sencillos y asombrosos que sacudían a los oyentes y los sacaban de su descuidada indiferencia. A medida de que avanzaba, iba apoyando sus declaraciones y teorías mediante las Escrituras. Sus palabras estaban revestidas de un poder de convicción que parecía ponerles el sello del lenguaje de la verdad. El predicador era cortés y compasivo. En ocasiones, cuando todos los asientos estaban ocupados, también estaban llenos la plataforma y los lugares alrededor del púlpito. Lo vi abandonar el púlpito y caminar por el pasillo para tomar de la mano a algún débil, anciano o anciana, y conducirlos hasta un asiento. Y luego de regresar para reanudar su conferencia, verdaderamente le quedaba bien el apodo de Papa Miller, porque se preocupaba con dedicación de las personas con quienes se ponía en contacto. Tenía modales afectuosos, una disposición cordial y un corazón tierno. Era un orador interesante y las exhortaciones que presentaba tanto para los cristianos profesos como para los impenitentes eran apropiadas y poderosas. Algunas veces en sus reuniones imperaba una atmósfera solemne tan definida que llegaba a ser dolorosa. Muchas personas se sometían a las convicciones del Espíritu de Dios. Hombres de cabellos canos y mujeres de edad avanzada se encaminaban temblorosos hacia los asientos reservados para que los buscaban ayuda espiritual. Las personas de edad madura, los jóvenes y los niños eran sacudidos profundamente. En el altar de oración se mezclaban los gemidos con la voz del llanto y las expresiones de alabanza a Dios. Yo creía las solemnes palabras que hablaba el siervo de Dios y sentía aflicción cuando alguien se oponía a ellas o cuando se las hacía objeto de burla. Asistí con frecuencia a esas reuniones y creía que Jesús vendría pronto en las nubes del cielo. Pero mi gran preocupación consistía en estar lista para encontrarme con él. Mi mente constantemente se extendía en el tema de la sanidad del corazón. Anhelaba sobre todas las demás cosas obtener esta gran bendición y sentir que había sido completamente aceptada por Dios. Entre los metodistas había escuchado muchas veces hablar acerca de la santificación. Había visto algunas personas que habían perdido su fortaleza física bajo la influencia de poderosa agitación mental.
y había oído decir que eso era una evidencia de santificación, pero no podía comprender qué era necesario hacer a fin de estar plenamente consagrada a Dios. Mis amigas cristianas me decían: cree en Jesús ahora, cree que Él te acepta ahora. Traté de hacer como me decían, pero encontré que era imposible, que había recibido una bendición, la cual me parecía a mí debía conmover mi ser eterno. Me admiraba de mi propia dureza de corazón, que resultaba evidente al ser incapaz de experimentar la exaltación del espíritu que otras personas manifestaban. Me parecía que yo era diferente de los demás y que había sido excluida para siempre del perfecto gozo de santidad de corazón. Mis ideas acerca de la justificación y la santificación eran confusas. Estos dos estados se presentaban a mi mente como separados y distintos del uno al otro, y sin embargo no lograba comprender cuál era esa diferencia, ni entender el significado de esos términos. Y todas las explicaciones dadas por los predicadores tenían como único resultado mis dificultades. Era incapaz de reclamar esa bendición para mí misma, y me preguntaba si no estaría reservada únicamente para los metodistas, y si al asistir a las reuniones adventistas no me estaba excluyendo por mi propia voluntad, precisamente de lo que anhelaba por él, encima de todas las demás cosas, que era la santificación del Espíritu de Dios. Sin embargo, observaba que algunos que pretendían estar santificados se mostraban ásperos y mordaces. Cuando se introducía el tema de la pronta venida de Cristo, y esto no me parecía ser una manifestación de la santidad que ellos profesaban. No podía comprender por qué los pastores tenían que manifestar desde el púlpito una oposición tan definida contra la doctrina de que la segunda venida de Cristo estaba cercana. La predicación de esta creencia había producido un movimiento de reforma personal, y muchos de los pastores y laicos más consagrados la habían recibido como la verdad. Me parecía a mí que los que sinceramente amaban a Jesús debían estar dispuestos a aceptar las nuevas de su venida y a regocijarse porque estaba cercana. Sentí que podía aceptar únicamente lo que esas personas llamaban justificación. Había leído en la palabra de Dios que sin santidad nadie podía ver a Dios. Luego existía una realización superior que yo debía alcanzar antes de tener la seguridad de la vida eterna. Reflexionaba continuamente sobre el tema, porque estaba convencida de que Cristo vendría pronto y temía que Él me encontrara sin preparación para recibirlo. Las expresiones de condenación resonaban en mis oídos día y noche, y el ruego que constantemente presentaba a Dios era: ¿qué debo hacer para ser salva? En mi mente la justicia de Dios eclipsaba su misericordia y su amor. Me habían enseñado a creer en un infierno que ardía eternamente, y tenía constantemente delante de mí un pensamiento horrorizante que mis pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, por lo que me perdería para siempre. Las terribles descripciones que había escuchado acerca de las almas que se encontraban perdidas se habían asentado profundamente en mi conciencia. Los pastores presentaban desde el púlpito descripciones vívidas acerca de la condición de los perdidos.
enseñaban que Dios no se proponía salvar a nadie más de los que habían alcanzado la santificación. Los ojos de Dios estaban constantemente sobre nosotros. Todos los pecadores quedaban registrados y recibían un justo castigo. Dios mismo se ocupaba de los libros de la precisión de la sabiduría infinita. Todos los pecados que cometíamos eran fielmente registrados contra nosotros. Satanás era presentado como un ser ansioso de lanzarse sobre su presa y arrastrarnos a las profundidades más angustiosas, para allí regocijarse por nuestros sufrimientos en los horrores de un infierno que ardía eternamente, donde después de las torturas de miles y miles de años, las olas ígenas sacarían a la superficie a las víctimas que se retorcían de dolor y que gritaban: ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta descendería resonando hasta las profundidades del abismo, durante toda la eternidad. Nuevamente las olas ígenas rodearían a los perdidos y los arrastrarían a las profundidades de un mar de fuego en perpetuo movimiento. Mientras escuchaba estas terribles descripciones, mi imaginación quedaba de tal manera sobrecargada que me ponía a transpirar y a duras penas podía reprimir un grito de angustia, porque ya me parecía sentir los dolores de la perdición. Después de eso, el pastor hablaba sobre la incertidumbre de la vida. En un momento podemos estar sobre la faz de la tierra, en el otro momento siguiente podemos encontrarnos en el infierno, o bien en un momento podemos estar en la tierra y en el otro en el cielo. ¿Elegiríamos el lago de fuego y la compañía de los demonios, o bien las bendiciones del cielo con los ángeles como nuestros compañeros? ¿Escucharíamos los lamentos y las maldiciones de las almas perdidas durante toda la eternidad, o bien entonaríamos cánticos de Jesús ante el trono? Nuestro Padre Celestial era presentado ante mi mente como un tirano que se deleitaba en las agonías de los condenados, y no como un tierno y compasivo amigo de los pecadores, quien ama a sus criaturas con un amor que sobrepasa todo entendimiento y que desea verlas salvadas en su reino. Mis sentimientos eran muy tiernos. Me causaba aflicción la idea de provocar dolor a cualquier criatura viviente. Cuando veía que los animales eran maltratados, me compadecía de ellos. Probablemente el sufrimiento despertaba en mí fácilmente sentimientos de compasión, porque yo misma había sido víctima de la crueldad irreflexiva que se había producido como resultado la herida que había oscurecido mi infancia. Pero cuando se posesionó de mi mente el pensamiento de que Dios se complacía en la tortura de sus criaturas que habían sido formadas a su imagen, una muralla de tinieblas me separó de él. Al reflexionar en el Creador del universo, que hundiría a los impíos en el infierno para que se quemaran durante la eternidad sin fin, el miedo invadió mi corazón y perdí la esperanza de que un ser tan cruel y tirano llegara alguna vez a condescenderse en salvarme de la condenación del pecado. Pensaba que mi suerte sería la del pecador condenado y que tendría que soportar eternamente las llamas del infierno durante tanto tiempo como existiera Dios. Esta impresión se profundizó en mi mente hasta el punto en que temí perder la razón. Miraba con envidia a las bestias irracionales porque carecían de un alma que podía ser castigada después de la muerte. Muchas veces abrigué el pensamiento de que hubiera sido preferible no haber nacido. Me hallé completamente rodeada por las tinieblas, sin ver ningún camino de salida que me sacara de las sombras.
Si se me hubiera presentado la verdad en la forma en que ahora la conozco, no hubiera tenido necesidad de experimentar tanta confusión y tristeza. Si los predicadores hubieran hablado más del amor de Dios y menos de su estricta justicia, la belleza y la gloria de su carácter, me hubieran inspirado con un profundo y ferviente amor hacia mi Creador. Después de eso, he pensado que muchos alienados mentales que pueblan los asilos para enfermos de la mente llegaron a ese lugar a causa de experiencias similares a las que yo misma había tenido. Su conciencia recibió el impacto de un sentimiento abrumador de culpa y pecado, y su fe temblorosa no se atrevió a reclamar el perdón prometido por Dios. Escucharon las descripciones del infierno ortodoxo hasta que se les heló la sangre en las venas a causa del temor, y en su memoria se grabó de forma indeleble una impresión de terror. El horroroso cuadro permaneció siempre delante de ellos en las horas de vigilia como durante el sueño. Hasta la realidad se perdió en su imaginación y contemplaron únicamente las serpenteantes llamas de un fabuloso infierno y escucharon tan solo los gritos desgarradores de los condenados. La razón quedó destrozada y el cerebro se llenó de las descabelladas fantasías de una terrible pesadilla. Los que enseñaban las doctrinas de un infierno eterno harían bien en examinar más de cerca la autoridad con la que respaldan una creencia tan cruel. Nunca había orado en público y había pronunciado tan solo unas pocas expresiones tímidas durante las reuniones de oración. Tuve la impresión de que en adelante debía buscar a Dios en oración en nuestras reducidas reuniones sociales. No me atrevía, por temor a confundirme, hasta el grado de no conseguir expresar mis pensamientos. Pero ese deber quedó impreso con tanta fuerza en mi mente que cuando intentaba orar en secreto me parecía que me estaba burlando de Dios, porque había fracasado en mi intento de obedecer su voluntad. Me llené de desesperación y durante 3 largas semanas ningún rayo de luz penetró las tinieblas que me habían rodeado. Experimentaba intensos sufrimientos mentales. En algunos casos no me atrevía a cerrar los ojos durante toda la noche, sino que esperaba hasta que mi hermana gemela estuviera profundamente dormida para salir calladamente de la cama y arrodillarme en el suelo para orar silenciosamente con una inmensa agonía de espíritu que no puedo describir. Tenía siempre ante mí los horrores de un infierno que ardía eternamente. Sabía que sería imposible para mí vivir durante mucho tiempo más en esta condición, pero no me atrevía a morir y sufrir la terrible suerte del pecador. Con cuánta envidia consideraba a los que habían logrado la seguridad de haber sido aceptados por Dios. Cuán precioso resultaba la esperanza del cristiano para mi alma en agonía. Con frecuencia permanecía postrada en oración durante casi toda la noche. Gemía y temblaba con angustia inexpresable y una desesperación que desafiaba toda descripción. Señor, ten misericordia, era mi súplica, y lo mismo que el pobre publicano, no me atrevía a levantar mis ojos hacia el cielo, sino que bajaba mi rostro hasta el suelo. Perdí peso notablemente y mis fuerzas disminuyeron, y sin embargo no compartí con nadie mi sufrimiento y desesperación. Mientras me encontraba en este estado de abatimiento, tuve un sueño que me impresionó profundamente. Soñé que veía un templo hacia el que se dirigía mucha gente. Solamente los que se refugiaban en ese templo se salvarían cuando se acabara el tiempo. Todos los que permanecieran afuera se perderían la eternidad.
Las multitudes que estaban afuera y que llevaban a cabo sus tareas acostumbradas se burlaban y ridiculizaban a los que entraban en el templo. Les decían que ese plan de seguridad era un engaño astuto y que en realidad no existía daño alguno que se debía evitar. Hasta echaron mano de algunos para impedir que se apresurasen a entrar. Temiendo quedar en ridículo, pensé que era mejor esperar hasta que se dispersara la multitud, o hasta poder entrar sin ser vista. Pero la gente aumentaba en lugar de disminuir, por lo cual, temerosa de que fuera demasiado tarde, salí apresuradamente de mi hogar y me abrí paso dificultosamente entre la multitud. En mi afán por llegar al templo, no reparé en la muchedumbre que me rodeaba, ni me preocupé de ella. Al entrar en el edificio vi que el amplio templo estaba sostenido por una inmensa columna a la que estaba atado un cordero mutilado y sangrante. Los que estábamos en ese lugar sabíamos que este cordero había sido desgarrado y herido por causa de nosotros. Todos los que entraban en el templo debían comparecer ante él y confesar sus pecados. Justamente delante del cordero había asientos elevados en los que estaba sentada una cantidad de gente con aspecto muy feliz. La luz del cielo brillaba sobre sus rostros y alababan a Dios y cantaban himnos de gozoso agradecimiento que sonaban como música de ángeles. Eran los que habían comparecido ante el Cordero, confesando sus pecados, recibido perdón y que ahora esperaban que sucediera algún gozoso acontecimiento. Aún después de haber entrado en el edificio, me sobrecogió un sentimiento de vergüenza porque debía humillarme delante de esa gente. Pero me sentí compelida a avanzar y mientras caminaba lentamente para rodear la columna a fin de comparecer ante el Cordero, resonó una trompeta. El templo se sacudió. Los ángeles congregados profirieron exclamaciones de triunfo. Un impresionante resplandor iluminó el edificio y luego todo quedó sumido en inmensa oscuridad. La gente que había dado muestras de gran gozo había desaparecido con el resplandor, y yo quedé sola en el silencioso horror nocturno. Desperté en un estado de aflicción extrema y a duras penas pude convencerme de que había estado soñando. Tuve la impresión de que se había decidido mi condenación y que el Espíritu del Señor me había abandonado para nunca más retornar. Poco después de tuve otro sueño. Me parecía estar sentada en un estado absoluto de zozobra, con la cabeza entre las manos mientras me hacía la siguiente reflexión. Si Jesús estuviera aquí en la tierra, iría a su encuentro, me arrojaría a sus pies y le contaría todos mis sufrimientos. Él no se alejaría de mí, en cambio tendría misericordia de mí y yo lo amaría y le serviría para siempre. Justamente en ese momento se abrió la puerta y entró un personaje de agradable aspecto y hermoso rostro. Me miró compasivamente y me dijo: ¿Quieres ver a Jesús? Él está aquí y puedes verlo si lo deseas. Toma todas tus posesiones y sígueme. Escuché esas palabras con gozo indescriptible. Reuní alegremente mis escasas posesiones, todas mis apreciadas bagatelas, y seguí a mi guía. Este me condujo hacia una escalera muy empinada y al parecer bastante endeble. Cuando comencé a subir, él me aconsejó que mantuviera los ojos fijos en el tope, porque así evitaría el mareo y no caería. Muchos de los que también realizaban el empinado ascenso caían antes de llegar arriba. Finalmente llegamos al último peldaño y nos encontramos frente a una puerta. Mi guía me indicó que dejara todos los objetos que había traído conmigo. Lo hice gozosamente. Entonces él abrió la puerta y me invitó a entrar. En el momento siguiente me encontré frente a Jesús. Era imposible no reconocer su rostro hermoso. Esa expresión de benevolencia y majestad no podía pertenecer a nadie más. Cuando volvió sus ojos hacia mí, supe de inmediato que él conocía todas las circunstancias de mi vida y hasta mis pensamientos y sentimientos más íntimos.
Procuré evitar su mirada, por considerarme incapaz de soportar sus ojos penetrantes, pero él se aproximó a mí con una sonrisa y colocando su mano sobre mi cabeza me dijo: «No temas». El sonido de su voz dulce hizo vibrar mi corazón con una felicidad que nunca antes había experimentado. Sentí tanto gozo que no pude pronunciar ni una palabra, pero sobrecogida por la emoción, caí postrada a sus pies. Mientras me encontraba postrada, pasaron ante mí escenas gloriosas y de gran hermosura, y me pareció que había alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por fin recuperé las fuerzas y me levanté. Los amantes ojos de Jesús todavía permanecían fijos en mí. Su sonrisa colmó mi alma de gozo, su presencia me llenó con santa reverencia y amor inefable. A continuación, mi guía abrió la puerta y ambos salimos. Me indicó que nuevamente tomara mis posesiones que había dejado afuera y me entregó una cuerda de color verde bien enrollada. Me dijo que la colocara cerca de mi corazón y que cuando deseara ver a Jesús la sacara y la estirara todo lo posible. Me advirtió que no debía dejarla enrollada durante mucho tiempo porque en ese caso se anudaría y resultaría difícil estirarla. Coloqué la cuerda cerca de mi corazón y descendí gozosamente por la estrecha escalera, alabando a Dios y diciendo a todas las personas con quienes me encontraba que dónde podían encontrar a Jesús. Este sueño me llenó de esperanza. Para mí, la cuerda verde representaba la fe, y comenzó a surgir en mi alma la belleza y sencillez de la confianza en Dios. Esta vez confié a mi madre todas mis aflicciones y mis dudas. Ella me expresó tierna simpatía, me animó y sugirió que fuera a pedir consejo al pastor Stockman, quien por entonces predicaba la doctrina del advenimiento en Portland. Tenía gran confianza en él porque era un dedicado siervo de Cristo. Cuando él escuchó mi historia, me colocó afectuosamente la mano en la cabeza y me dijo con lágrimas en los ojos: «Elena, eres tan solo una niña. Tu experiencia resulta algo muy singular para alguien de tu edad. Seguramente Jesús te está preparando para una obra especial». Luego me dijo que aunque yo fuera una persona de edad madura y asaltada por la duda y la desesperación, de todos modos me diría que él sabía que existía esperanza para mí mediante el amor de Jesús. Precisamente la agonía mental que había experimentado constituía una evidencia positiva de que el Espíritu del Señor luchaba conmigo. Dijo que cuando el pecador se endurece en su culpa, no llega a comprender la enormidad de su transgresión, sino que se complace en la seguridad de que obra correctamente y no corre ningún peligro en particular. El Espíritu del Señor termina por abandonarlo, y él se pone descuidado e indiferente, temerariamente desafiante. Este bondadoso pastor me habló del amor de Dios por sus hijos que yerren, que en su lugar se regocijase en su destrucción. Él anhela atraerlos hacia sí con fe sencilla y confianza. Me habló detenidamente del gran amor de Cristo y del plan de salvación. Habló de la desgracia que me había sucedido temprano en mi vida y dijo que era una penosa aflicción, pero me instó a creer que la mano del Padre amante que no se había retirado de mí, que en mi vida futura, cuando se hubiera desvanecido la bruma que oscurecía mi mente, entonces yo discerniría la sabiduría de la providencia que me había parecido tan cruel e inescrutable. Jesús dijo a uno de sus discípulos: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Juan 13:7. En el futuro grandioso ya no veremos las cosas oscuramente como en un espejo, sino que nos encontraremos directamente con los misterios del amor divino.
Elena, me dijo el pastor, ahora puedes retirarte en plena libertad. Regresa a tu hogar confiando en Jesús, porque Él no retirará su amor de ninguna persona que busca de verdad. A continuación oró fervorosamente por mí, y tuve la impresión de que Dios ciertamente consideraría la oración de su santo. Aunque no escuchara mis humildes peticiones, me retiré reconfortada y animada. Durante los pocos minutos en que recibí instrucciones del pastor Stockman, había obtenido más conocimiento acerca del tema del amor de Dios y de su misericordia que los había recibido de todos los sermones y exhortaciones que había escuchado hasta ese momento. Volví a casa y nuevamente me puse ante la presencia del Señor, poniéndole a hacer y soportar cualquier cosa que Él me requiriera de mí. Si tan solo la sonrisa de Jesús llenaba de gozo mi corazón, me fue representado el mismo deber de que había angustiado anteriormente: tomar mi cruz entre el pueblo de Dios congregado. No tuve que esperar mucho la oportunidad de que esa misma noche hubo una reunión de oración a la que asistí. Me posté temblando durante las oraciones que se ofrecieron. Que hubieron orado unas pocas personas, elevé mi voz en oración antes de darme cuenta de lo que hacía. Las promesas de Dios se me presentaron como otras tantas perlas preciosas que podía recibir si tan solo las pedía. Durante la oración desaparecieron la preocupación y la aflicción extrema que había soportado durante tanto tiempo, y la bendición del Señor descendió sobre mí como suave rocío. Alabé a Dios desde la profundidad de mi corazón. Todo quedó excluido de mi mente, menos Jesús y su gloria, y perdí la noción de lo que sucedía a mi alrededor. El Espíritu de Dios descansó sobre mí con tanto poder que esa noche no pude regresar a casa. Cuando volví al día siguiente había ocurrido un gran cambio en mi mente. Me parecía que difícilmente podía ser la misma persona que había salido de la casa paterna la noche anterior. El siguiente pasaje que presentaba con insistencia en mi mente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mi corazón se llenaba de felicidad mientras repetía suavemente esas palabras. Cambió mi concepto del Padre. Ahora lo consideraba como un padre cariñoso y no como un severo tirano que obligaba a los seres humanos a someterse a una obediencia ciega. Sentí en mi corazón un profundo y ferviente amor. Obedecer a su voluntad era para mí una experiencia gozosa y me resultaba placentero estar en su servicio. Ninguna sombra empañaba la luz que me revelaba la perfecta voluntad de Dios. Sentí la seguridad que provenía del Salvador, que había establecido su morada en mi interior, y comprendí la verdad de lo que Cristo había dicho: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La paz y felicidad que ahora sentía contrastaban de tal manera con la melancolía y la angustia que había sentido, que me parecía que había sido rescatada del infierno y transportada al cielo. Hasta pude alabar a Dios por el infortunio que había sido la prueba de mi vida, porque había sido el medio utilizado para fijar mis pensamientos en la eternidad. Debido a que era naturalmente orgullosa y ambiciosa, pude no haberme sentido inclinada a entregar mi corazón a Jesús
de no haber mediado la amarga aflicción que en cierto modo me había separado de los triunfos y vanidades del mundo. Durante 6 meses ni una sombra abrumó mi mente, ni tampoco descuidé ningún deber conocido. Todo mi esfuerzo se concentraba en hacer la voluntad de Dios y en mantener a Jesús de continuo en mi mente. Estaba sorprendida y extasiada con los claros conceptos que ahora se me presentaban acerca de la expiación y la obra de Cristo. No intentaré dar explicaciones adicionales de mis esfuerzos mentales. Basta decir que las cosas antiguas habían desaparecido y todas habían sido hechas nuevas. No había en mí una sola nube que echara a perder mi perfecta felicidad. Anhelaba referir la historia del amor de Jesús, pero no me sentía inclinada a entablar conversaciones comunes con nadie. Mi corazón rebosaba de tal manera de amor a Dios y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que experimentaba gran placer en la meditación y la oración. La noche siguiente, después de haber recibido una bendición tan grande, asistí a una reunión en la que se hablaba de la venida de Cristo. Cuando llegó el momento de que los seguidores de Cristo hablaran en su favor, no pude guardar silencio, así que me levanté y referí mi experiencia. No había ensayado lo que debía decir, por lo que el sencillo relato del amor de Jesús hacia mí brotó de mis labios con perfecta libertad, y tenía el corazón lleno de gozo por haber sido liberada de la esclavitud, de la negra desesperación que perdí de vista a la gente que me rodeaba, y me pareció estar sola con Dios. No encontré dificultad alguna en expresar la paz y la felicidad que me embargaban, a no ser por las lágrimas de gratitud que en algunos momentos ahogaban mi discurso, mientras hablaba del maravilloso amor de Jesús que me había manifestado. El pastor Stockman estaba presente. Me había visto recientemente en profunda desesperación, y el cambio notable que se había apoderado tanto en mi apariencia como en mis pensamientos conmovió su corazón. Lloró abiertamente, se regocijó conmigo y alabó a Dios por esta prueba de su tierna misericordia y compasión. Poco tiempo después de recibir esta gran bendición, asistí a una predicación de la Iglesia Cristiana dirigida por el pastor Brown. Me invitaron a que refiriera mi experiencia, y no solo pude expresarme libremente, sino que experimenté felicidad al referir mi sencilla historia acerca del amor de Jesús y del gozo que uno siente al ser aceptado por Dios. Mientras hablaba con el corazón contrito y los ojos llenos de lágrimas, mi espíritu, lleno de agradecimiento, se sintió elevado hacia el cielo. El poder subyugador del Señor descendió sobre la congregación. Muchos lloraban y otros alababan a Dios. Se invitó a pecadores a levantarse para que se orara por ellos, y fueron muchos los que respondieron. Tenía el corazón tan lleno de agradecimiento por la bendición de Dios que Dios me había concedido, que anhelaba que también otros participaran de ese gozo sagrado. Sentía profundo interés por las personas que pudieran estar sufriendo, por tener la impresión de que Dios sentía desagrado hacia ellos y debido a las cargas del pecado. Mientras relataba lo que había experimentado, tuve la impresión de que nadie podría resistir la evidencia del amor perdonador de Dios que había producido un cambio tan admirable en mí. La realidad de la verdadera conversión me pareció tan clara que sentí deseos de ayudar a mis jóvenes amistades para que entraran en la luz, y en toda oportunidad que tuve ejercí mi influencia para alcanzar ese objetivo. Organicé reuniones con mis jóvenes amistades, algunas de las cuales tenían considerablemente más edad que yo, y hasta había personas casadas entre ellas. Algunas eran vanas e irreflexivas, por lo que mi experiencia les parecía un relato sin sentido, y no prestaron atención a mis ruegos.
pero yo tomé la determinación de que mis esfuerzos nunca cesarían hasta que esas personas por quienes sentía interés se entregaran a Dios. Pasé varias noches enteras orando fervorosamente en favor de las personas por quienes me había propuesto trabajar y orar. Unas cuantas se habían reunido con nosotros, llevadas por la curiosidad, a fin de escuchar lo que yo diría. Otras, debido a mis esfuerzos tan persistentes, pensaban que yo estaba fuera de mí, especialmente cuando ellas no manifestaban ninguna preocupación de su parte. Pero en todas nuestras pequeñas reuniones continué exhortando y orando por cada una individualmente, hasta que todas se hubieran entregado a Jesús y reconocido los méritos de su amor perdonador. Todas se convirtieron a Dios. En mis sueños de todas las noches me veía trabajando en favor de la salvación de la gente. En tales ocasiones se me presentaban algunos casos especiales y posteriormente buscaba a esas personas y oraba con ellas. En todos los casos, con excepción de uno, esas personas se entregaron al Señor. Algunos de nuestros hermanos más formales tenían la impresión de que yo actuaba con un celo excesivo al buscar la conversión de la gente, pero a mí me parecía que el tiempo era tan corto que todos los que tenían la esperanza puesta en una bendita inmortalidad y aguardaban la pronta venida de Cristo, tenían el deber de trabajar infatigablemente por los que todavía vivían en pecado y se encontraban al borde de una ruina total. Aunque yo era muy joven, tenía el plan de salvación tan claramente delineado en mi mente y mi experiencia personal había sido tan notable que después de considerar el asunto me di cuenta que tenía el deber de continuar mis esfuerzos en favor de la salvación de las preciosas almas y así debía continuar orando y manifestando a Cristo en cada oportunidad que tuviera. Ofrecí mi ser entero al servicio de mi Maestro, sin importarme lo que sucediera. Decidí agradar a Dios y vivir como alguien que esperaba que el Salvador vendría y recompensaría su fidelidad. Me sentí como un niñito que acudía a Dios como a su padre para preguntarle lo que él deseaba que hiciera. Luego, cuando comprendí claramente cuál era mi deber, me sentí sumamente feliz al llevarlo a cabo. A veces experimenté pruebas peculiares. Los que tenían más experiencia que yo trataban de retenerme y de enfriar el ardor de mi fe. Pero con la sonrisa de Jesús que iluminaba mi vida, el amor de Dios en mi corazón seguía adelante con un espíritu gozoso. Cada vez que pienso en las experiencias tempranas de mi vida, mi hermano, el confidente de mis esperanzas y temores, el que simpatizaba fervientemente conmigo en mi experiencia cristiana, se presenta en mi recuerdo envuelto en una ola de sentimientos de ternura. Él era una de esas personas para quienes el pecado presenta tan solo pocas tentaciones. Con una inclinación natural hacia la devoción, nunca buscó la compañía de la gente joven y alegre, sino más bien la compañía de los cristianos, cuya conversión podía instruirlo en el camino de la vida. Se comportaba con una seriedad que no correspondía a sus años. Poseía una disposición suave y pacífica, y tenía la mente casi siempre llena de sentimientos religiosos. Los que lo conocían decían que su vida era un modelo para los jóvenes y un ejemplo viviente de la gracia y hermosura del cristianismo verdadero.